no nos abandona, nos anticipa el envío del Espíritu Santo. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya. Y a mi Padre lo amará e iremos a él, dice el Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No les dejaré huérfano, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sexto domingo de Pascua, la primera lectura del libro de los Apóstoles, como recordábamos el domingo pasado, es un libro que va narrando de qué manera la buena noticia se va expandiendo desde Jerusalén hacia otras regiones. A raíz de una persecución que se desata en Jerusalén, los discípulos comienzan a tomar diversos caminos y es así donde van anunciando el mensaje del resucitado. En este caso, el texto nos narra de que Felipe desciende a Samaria. Tenemos que recordar que los samaritanos no siempre han recibido de parte de los judíos un buen trato por cuestiones religiosas y de costumbres culturales. A este lugar el Espíritu lo envía a Felipe a predicar. Y dicen que no solamente al escuchar la predicación quedaban maravillados, sino que la misma predicación, la transmisión de la buena noticia, el poder de la palabra del resucitado, obraba maravillas en los samaritanos, como la expulsión de los espíritus impuros, la curación de los lisiados y paralíticos. Dos signos que a lo largo de los evangelios vemos que acompañan la predicación de Cristo, porque son signos de la presencia del Mesías, de su poder y sobre todo de que el reino de Dios está en medio de los hombres. Si bien el Mesías ha vuelto al Padre,
no retira su poder y su eficacia de la comunidad cristiana, al contrario sigue confirmando su presencia y de qué manera acompaña la predicación y la misión de sus discípulos. Vemos que le anuncia la palabra. Y luego también el texto dice, cuando se enteran en Jerusalén, es decir, la iglesia madre en aquel tiempo, envían a Juan y a Pedro. Sabemos que Felipe no era apóstol, sino que era un discípulo que iba predicando, y envían para que estos constaten y al mismo tiempo oren, descienda sobre ellos el Espíritu Santo, y de esa manera queden confirmados en su fe. Por tanto, también el libro de los Hechos acá nos da un indicio de qué manera empiezan a aparecer ya en los orígenes de la comunidad cristiana los sacramentos de la iniciación, aquellos que nosotros conocemos, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El texto mismo dice, no habían recibido el Espíritu, solamente recibieron, estaban bautizados en el nombre del Señor. Después, a lo largo de la historia, el orden de los sacramentos de iniciación, tanto bautismo, comunión y confirmación, ha ido tomando diversos matices, sobre todo en Occidente. En Occidente, hasta la época de Agustín, digamos, uno recibía primero la catequesis, luego se bautizaba y recibía la confirmación y la Eucaristía. Con la reflexión teológica de San Agustín, en Occidente se empieza a poner en práctica el bautismo de niños. Pero esto no tiene nada que ver con aquel criterio que a veces tienen algunos padres: dejemos que cuando sea grande él elija lo que quiere ser. Si nace en el seno de una familia cristiana, obviamente tiene que mamar y empaparse de esos valores, de lo que vive y practica esa familia cristiana. Oriente tenía otra práctica, y que lo sigue teniendo hasta hoy día la liturgia oriental, que es bautizar al niño, darle la comunión y la confirmación. Es decir, los tres sacramentos de iniciación cristiana lo dan juntos. Es decir, supongamos que ustedes traigan un niño, a ese niño lo bautizan, le dan la comunión y la confirmación. Ustedes dirían, pero qué fácil, ¿por qué no hacen así? Y entonces nos ahorramos un montón de problemas después de mandar a la catequesis para comunión, catequesis para confirmación. Pero les puedo asegurar que no van a soportar ni un instante, porque si bien ellos no tienen la celebración eucarística semanal como ha instaurado la reforma litúrgica, ellos tienen los domingos, así como nosotros, y llaman la divina liturgia. Pero la divina liturgia no dura una hora, nosotros apenas soportamos una hora y ya muchos estarán diciendo que termine de hablar. La divina liturgia dura 4 horas, y en esas 4 horas es donde van recibiendo la catequesis de iluminación para ir comprendiendo aquellos misterios que recibieron el día cuando fueron llevados a la iglesia, como es el bautismo, la confirmación y la comunión. Por eso, alégrense de estar en la liturgia occidental. La carta del apóstol Pedro habla también, deja entrever ya una dificultad en los comienzos de la comunidad cristiana, exhorta a sus discípulos a permanecer firmes y sobre todo a dar razón de su esperanza. Y la respuesta ante aquellos que lo ultrajan es, digamos, el respeto, la suavidad y la tranquilidad de conciencia. Aquí el texto de tranquilidad de conciencia no es el que a veces decimos, yo duermo con la conciencia tranquila.
En realidad también habría que ver qué se entiende por conciencia tranquila, porque una conciencia escrupulosa o una conciencia laxa también puede dormir tranquilamente con una dosis de clonazepam más aún. Acá en realidad lo que está de fondo es: muévanse constantemente en el Señor. Aquello que abrazaron en su fe el mensaje, es decir, en su comportamiento y en su conducta, muéstrenlo y manifiéstenlo. Y esto ahí termina de responder y aclarar aquello cuando el apóstol le dice: estén preparados, y de esa manera darán respuesta a la esperanza cuando le reclamen que den respuesta a la esperanza que ellos tienen. El texto del Evangelio nos sigue ubicando en el largo discurso de Jesús que se despide en la última cena, y ahora aparece un nuevo tema: es que Él rogará al Padre que nos envíe un paráclito. Uno podría preguntarse por qué dice otro paráclito. En la carta de Juan es la única que le atribuye a Cristo el término paráclito, porque aquí el término paráclito, si bien viene del griego, que significa parakaleo, aquel que es llamado e invocado, en este texto tiene una connotación forense y jurídica. Es aquel que lo va a defender, es aquel que va a estar con ustedes para defenderlo ante quien los acuse. En ese sentido es aplicado en la carta de Juan cuando se le pone a Cristo el término o el título paráclito, es decir, lo que dice San Pablo: ¿quién nos podrá acusar ante Dios? Si tenemos un defensor, y ese defensor es Cristo. Por eso, para que el Espíritu descienda a nuestra vida y realmente sea aquel que nos haga vivir en la verdad y nos ayude a cumplir el mandamiento, Cristo debe volver al Padre, y el Padre, en nombre de Cristo, enviar al Espíritu Santo. Dice el Espíritu de la verdad. Recordemos el domingo pasado, Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordemos, el Espíritu Santo jamás nos va a llevar por otro camino que no sea el de Cristo. Jamás nos va a llevar a otra verdad que no sea la de Cristo. Y nunca nos llevará a otra vida y a otro estilo de felicidad que se nos proponga que no sea el de Cristo. Solo en el Espíritu podemos permanecer en Cristo y en Cristo en el Padre. Pero ¿cuál es el signo de que uno vive en el Espíritu? Como dice Pablo, que toda nuestra existencia tiene que transcurrir en el Espíritu, es decir, vivir en Dios. Es que cumplimos su mandamiento. Y la palabra mandamiento no está haciendo alusión a los 12 mandamientos. Uno tiene que volver al mismo texto de Juan y encontrar en él cuando dice: lo que yo les pido es que cumplan mis mandamientos, den fruto y ese fruto sea duradero. Al final del texto explica en qué consiste el mandamiento para que el fruto sea duradero. El mandamiento es: ámense los unos a los otros como yo los he amado, es decir, hasta el extremo, hasta